Todavía, ¿no? Ahí Ahora está. sí, Ahí, Listo. Mucha perfecto. suerte, chicos. Éxitos. gracias, Gracias. Gonzalo. Bueno, bienvenidos a todos, primeros que nada. Bueno, la idea de la clase de hoy es hacer un pequeño repaso a modo de cierre de lo que estuvieron viendo con el profe Barolín de cinemática lineal. Eh, Durante esta hora, bueno, vamos a estar explicando algunas cositas y durante las siguientes 2 horas, o sea, de 1 a 3, vamos a estar trabajando con algunas guías de ejercicios eh, por medio, digamos, del grupo de WhatsApp. O sea, ustedes les vamos a pasar las actividades, bueno, y ustedes van haciendo y si van surgiendo dudas, las van planteando en el grupo, así las podemos, digamos, resolver entre todos. Bueno, por si alguien no nos conoce, somos estudiantes de tercer año y algunas materias de cuarto. Junto con Ludmila, estamos haciendo las residencias. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que nos toca hoy. Voy a estar compartiendo pantalla y avísenme si se ve. Mm, a ver, un minutito. A ver, ahí se ve. Sí, no sé los chicos, pero yo lo veo. Los chicos, ¿alguno puede responder si se ve? A ver, al chat dicen que sí. Sí, se ve. Perfecto. Buenísimo. Voy a hacer un poquito de zoom, así no fuerzan la vista, se puede ver bien. Bueno, hasta ahora lo que estuvimos viendo, o lo que estuvieron viendo ustedes, mejor dicho, eran el movimiento de los cuerpos. Tenemos básicamente dos ramas de la física que estudian el movimiento de los cuerpos, las que estamos viendo en cinemática, que estudia, digamos, el movimiento, por ejemplo, determinando posiciones, velocidades, aceleraciones, pero no tienen en cuenta cuál es la causa de ese movimiento. Y por otro lado, tenemos la dinámica, que esta rama de la física sí estudia cuáles son las causas que generan esos movimientos, ¿sí? La idea de, después de ver cinemática, es ver un poco de dinámica, ¿sí? Ya nos vamos a adentrar en las causas de estos movimientos, ¿sí? Pero bueno, la idea de hoy es terminar de dar un cierre a cinemática y la semana que viene ya empezar a ver un poquito de movimiento circular. Bueno, para hablar del movimiento debemos tener en cuenta que el movimiento es relativo. Esto quiere decir que el movimiento de un cuerpo va a depender del observador y el sistema de referencia que plantee, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? En este momento, por ejemplo, nosotros estamos sentados frente a una pantalla leyendo esta presentación o compartiendo un diálogo y podemos creer que estamos en reposo, no nos estamos moviendo. Pero sin embargo, estamos en un planeta que orbita una estrella a una velocidad de 29,8 kilómetros por segundo. Entonces, mientras que para nosotros parece ser que no nos estamos moviendo, estamos fijos, puede decir alguien de otro planeta que mira hacia nuestro planeta, va a decir, no, ellos se están moviendo porque están dentro de un planeta que se mueve. Entonces, esto nos da la pauta que el movimiento siempre es relativo, siempre depende del observador y el sistema de referencia que elige. ¿Acá se entendió? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, dicen en el grupo, en el chat. Perfecto. Dale. Cuando yo pregunto cualquier cosa, si no pueden hablar, vos, Ludmila, avísame, así si en el chat dicen algo, porque yo no Sí, los sí, puedo ver. obvio, yo te aviso. Yo lo voy viendo, no te preocupes. Dale, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que nos van a servir también para movimiento circular y para también, digamos, más adelante, si alguno decide estudiar física más en profundidad, estos conceptos son, digamos,
digamos, la base para poder entender muchas cosas de la física, ¿sí? Bueno, hasta hace un momento estábamos hablando de lo que era sistema de referencia, ¿sí? El sistema de referencia lo podemos definir como un conjunto de convenciones para analizar un movimiento. Para montar este sistema de referencia tenemos que escoger un punto, un cuerpo o cualquier otra cosa que nosotros consideremos como que está estático, está fijo en el espacio. Y a partir de eso montamos nuestros ejes coordenados que tienen un origen en común, ¿sí? En ese punto, cuerpo o lo que nosotros hayamos elegido para poner ese sistema de referencia, ¿sí? Esto nos va a servir para establecer posiciones, velocidades, aceleraciones, entre otras cosas. Por ejemplo, si nosotros estamos en una calle y vemos pasar un auto, bueno, podemos decir, mi punto de referencia va a ser, por ejemplo, un árbol o un poste de luz, porque lo considero que está estático. Bueno, entonces, en base a eso, establecemos el sistema de referencia y podemos analizar el movimiento del coche que se desplaza por la calle, ¿no? Después tenemos que hablar de la trayectoria. La trayectoria la podemos definir como un conjunto de puntos o posiciones sucesivas por los que pasa un cuerpo al desplazarse en el espacio, ¿sí? Es decir, cada punto que nosotros determinamos en base a nuestro sistema de referencia, obviamente que sean sucesivos, van a conformar lo que es la trayectoria, ¿sí? Y acá me quiero detener en los conceptos de distancia y desplazamiento porque quiero que queden bien claros. La distancia la vamos a definir como una longitud en el plano, ¿sí? O en el espacio. Y no se especifica ni dirección ni sentido. Es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, 2 centímetros, 100 metros, 1000 kilómetros, y estoy determinando una longitud, pero no estoy diciendo hacia dónde, digamos, o sea, no estoy especificando una dirección y un sentido, ¿sí? No estoy diciendo hacia dónde apunta, por ejemplo, esa trayectoria, esa longitud, ¿sí? Que es muy diferente al desplazamiento. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia. El desplazamiento muestra qué tan lejos está el cuerpo con respecto al punto de partida y se representa mediante un vector. Nosotros el vector lo representamos como una flecha, ¿sí? Su punto de origen va a estar en la posición inicial y el extremo de la flecha, o sea, la punta de la flecha, es la posición final, ¿sí? En este caso, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una trayectoria, no importa qué trayectoria sea, si sea una curva, una recta o cualquier otra trayectoria, si nosotros queremos determinar el desplazamiento, solamente tenemos que unir mediante un vector la posición inicial y final del desplazamiento, o sea, del movimiento de ese cuerpo, ¿sí? O sea, acá no tenemos en cuenta la trayectoria ni la distancia que recorrió, solamente el punto final y el punto inicial. ¿Hasta acá se entendió? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, acá tenemos definido lo que es el desplazamiento como en la letra D, perdón, que es igual a la posición final, ¿sí? Esta es P de posición. Posición final menos posición inicial. Así es como se expresa el desplazamiento. Ahora tenemos que hablar lo que es rapidez y velocidad. Dentro de lo que es rapidez tenemos rapidez promedio o rapidez media, que es la distancia total recorrida en un intervalo de tiempo. Es una magnitud escalar, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea magnitud escalar? Bueno, que básicamente es un número que no tiene dirección ni sentido, ¿sí? Por eso es que la distancia también es una magnitud escalar, pero el desplazamiento es una magnitud vectorial, porque no solamente habla de una cantidad, como puede ser 100 kilómetros, sino que habla de una dirección y un sentido. Por ejemplo, 100 kilómetros en dirección norte. Ahí ya estamos especificando algo más que una simple cantidad. Y la rapidez promedio la podemos definir, digamos, matemáticamente como
la distancia recorrida sobre el tiempo. Pero también aparece lo que es la rapidez instantánea. Es la rapidez en un cierto instante de tiempo. En otras palabras, la distancia recorrida es un intervalo de tiempo muy, pero muy pequeño, que prácticamente tiende a cero. Mientras la rapidez media nos habla de un intervalo de tiempo, la rapidez instantánea nos habla de un instante de tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, un intervalo de tiempo puede ser 1 hora o 4 segundos. Digamos, son tiempos relativamente grandes, por así decirlo. Pero cuando nosotros hablamos de un instante de tiempo, estamos diciendo que es un instante tan, pero tan, pero tan pequeño que casi tiende a ser cero, ¿sí? No llega a ser cero, pero tiende a ser cero. Es decir, es prácticamente, como la palabra lo define, un instante, ¿sí? No un intervalo. También es una magnitud escalar y matemáticamente se define de esta manera. No se preocupen en esta definición matemática porque ustedes todavía no están viendo lo que es límites, derivadas, integrales. Esto lo van a ver recién en matemática del año que viene, pero si lo tenemos que representar matemáticamente, se representa de esta manera. Esto significa el límite cuando delta t tiende a cero de esta expresión, delta x sobre delta t, ¿sí? Pero no se centren en eso porque es solamente para mostrar cómo se representa, nada más. Lo que ustedes tienen que saber es esto, que la rapidez instantánea es la rapidez en un cierto instante de tiempo. Luego tenemos la velocidad promedio o velocidad media, que es el cambio de posición, en este caso el desplazamiento, ya no es una distancia, ¿sí?, de un cuerpo en función del tiempo. Es decir, que si se conoce la rapidez de un cuerpo y su dirección, entonces podemos determinar la velocidad. Es una magnitud vectorial. Nuevamente, decir 100 kilómetros por hora, nada más estaríamos hablando de una rapidez. En cambio, si nosotros decimos 100 kilómetros por hora en dirección norte, ya estamos hablando de una velocidad, porque le estamos asignando una dirección y un sentido. Bueno, matemáticamente la podemos expresar de esta manera. El delta de desplazamiento sobre el delta del tiempo, ¿sí? Es decir, posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Algo importante a tener en cuenta es que una variación en la velocidad puede ser debido a 3 casos, ¿sí? El primero puede ser un aumento o disminución en la rapidez, es decir, la dirección se mantiene constante, pero la rapidez varía. Por ejemplo, un automóvil que se dirige al norte con una rapidez de 100 metros por segundo y luego de un tiempo su rapidez se reduce a 80 metros por segundo. Ahí hubo un cambio en la cantidad, pero no en la dirección. En el segundo caso, puede ser debido a un cambio en la dirección, es decir, un automóvil que se dirige en dirección norte con una rapidez de 20 metros por segundo, luego cambia su dirección hacia el oeste sin cambiar su rapidez. Ahí lo que vemos es que el componente, digamos, vectorial de la velocidad cambia, pero no su cantidad o su rapidez. Su rapidez se mantiene constante, solamente cambia de dirección. O puede suceder que cambien ambas al mismo tiempo, es decir, tanto su cantidad como su dirección. Luego tenemos velocidad instantánea, que es muy similar a lo de la rapidez instantánea, matemáticamente hablando, con la diferencia que la velocidad instantánea es esa velocidad en un cierto instante de tiempo, es decir, el desplazamiento en un intervalo de tiempo muy pero muy pequeño que tiende a cero, ¿sí? La estructura es muy similar a la de la rapidez, solo que en esta parte, en lugar de poner X, ponemos D, ¿sí? Porque estamos hablando de velocidad, de desplazamiento. En cambio, en la rapidez hablábamos de distancia. ¿Hasta acá se entendió?
Sí, profe. Perfecto. Si ustedes tienen alguna duda, me avisan y yo paro y vuelvo a explicar, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, tenemos que hablar también de lo que es velocidad constante y velocidad variable. La velocidad constante es aquella velocidad que no cambia ni su rapidez ni su dirección. Acá es cuando hablamos de, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos que la rapidez no va a cambiar con el tiempo y tampoco lo hace su dirección, ¿sí? Porque es rectilíneo, ¿sí? Pero también puede pasar que la velocidad sea variable, es decir, aquella velocidad que cambia su rapidez, su dirección o ambas. Por ejemplo, si hablamos de un movimiento circular, que lo vamos a ver la semana que viene, vamos a ver que puede cambiar, mejor dicho, que va a cambiar la dirección de la velocidad, ¿sí? Ahora bien, algunos de los últimos conceptos son los de aceleración, ¿sí? Primero tenemos que hablar de lo que es aceleración promedio o aceleración media, que es el cambio de la velocidad media o promedio con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración nos informa acerca de qué tan rápido y cómo cambia la velocidad en un intervalo de tiempo. Nuevamente estamos ante una magnitud vectorial, porque recordemos que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿sí? Así que la aceleración también. Al igual que la velocidad, una variación en la aceleración puede ser producto de un aumento o disminución en la cantidad, como habíamos dicho, con la velocidad, o también puede ser un cambio en la dirección, o ambas, ¿sí? Tanto la cantidad, o sea, el componente, digamos, escalar de la velocidad, como también el componente vectorial, que es la dirección, pueden cambiar al mismo tiempo. Por último, tenemos aceleración instantánea, que es el cambio de la velocidad en un cierto instante de tiempo. Nuevamente muy parecido a la velocidad instantánea y rapidez instantánea, la estructura matemática, ¿sí? La velocidad en un intervalo de tiempo muy pero muy pequeño que tiende a cero. O sea, cómo cambia la velocidad en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿sí? Y acá tenemos una figura para poder entender todos estos conceptos que vimos recién. Entonces planteamos un sistema de referencia en donde vamos a evaluar la distancia y el tiempo, y tenemos un insecto en la posición 1, en este punto, en el origen. Y vemos que recorre esta trayectoria, ¿sí? Toda esta trayectoria y llega hasta este punto 2. Fíjense que esta flecha que marca acá es el desplazamiento. Recordemos, como dijimos recién, que en el desplazamiento no interesa la trayectoria ni la distancia que recorrió, sino solamente los puntos iniciales y final, ¿sí? Estos dos únicos puntos son los que importan. Entonces, este vector es el vector desplazamiento. En cambio, esta va a ser la distancia total que recorrió, ¿sí? Esto es para que, digamos, gráficamente lo puedan ver bien y diferenciarlo, ¿sí? Y bueno, en base a la distancia y el desplazamiento, después podemos calcular, si tenemos los datos, obviamente, cuál es la velocidad y cuál es la rapidez. Bueno, acá habla un poquito de lo que es movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo, ¿sí? Porque podemos clasificar los movimientos según su trayectoria. Por ejemplo, en el rectilíneo es el cuerpo que escribe una trayectoria en línea recta, ¿sí? Por ejemplo, MRU, MRV, estos casos son movimientos rectilíneos, ¿sí? Pero también puede que los movimientos sean curvilíneos, es decir, la trayectoria del cuerpo es una curva, ¿sí? La trayectoria que describe el cuerpo es una curva. Ejemplo de estos movimientos pueden ser el movimiento parabólico, el movimiento circular, movimiento elíptico, movimiento pendular, entre otros. ¿Hasta acá se entendió?
Sí, profe. Buenísimo. Vamos a seguir un poquito más. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por ser una trayectoria en línea recta a velocidad constante, lo que quiere decir que su velocidad no cambia en el tiempo, es decir, ni la rapidez ni el componente de la dirección, ninguno de los dos cambia, ¿sí? Por eso la velocidad es constante. Por lo tanto, como la velocidad es constante y no hay, digamos, un cambio en esa velocidad, la aceleración va a ser cero. Como la velocidad es una magnitud vectorial, como dijimos que implica una cantidad y una dirección, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Que esta velocidad permanece constante precisamente porque la cantidad ni la dirección cambian, ¿sí? Permanecen iguales a lo largo del tiempo. Bueno, acá tenemos las formulitas que ustedes conocen, las que estuvieron viendo con el profe Barolín. Acá abajo les explica qué significa cada variable, ¿sí? Por ejemplo, PF es la posición final, PI es la posición inicial. Tal vez ustedes las utilizan como X, F o XY, pero bueno, yo las manejo como PF y PI, pero bueno, eso depende de la convención que cada uno quiera utilizar. Igualmente acá abajo lo aclara, ¿sí? Después, si ustedes quieren, yo les puedo pasar este material, así les queda como un pequeño resumen. Lo que me interesa ahora es analizar estos gráficos, ¿sí? Tenemos el gráfico de distancia en función del tiempo, el gráfico de velocidad en función del tiempo, y el gráfico de aceleración en función del tiempo, ¿sí? Ahora, si nosotros observamos el gráfico de distancia en función del tiempo, podemos notar que la distancia varía linealmente con respecto al tiempo. Esto quiere decir que distancias iguales son recorridas en tiempos iguales por el cuerpo, ¿sí? Y además, si observamos, esta recta que se dibuja no es otra cosa que la velocidad, porque estamos relacionando la distancia con el tiempo. Entonces, la pendiente de esta recta no es otra cosa que la velocidad, ¿sí? Fíjense que se mantiene constante. O sea, varía constantemente, digamos, mejor dicho. Luego tenemos el gráfico de velocidad en función del tiempo, que es una línea horizontal azul, ¿sí? Esto representa la velocidad del cuerpo que se mantiene constante en módulo y en dirección con respecto al tiempo. Recordemos eso siempre. Pero lo interesante es que si nosotros calculamos el área que se forma en este rectángulo, vamos a obtener la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque, bueno, si tenemos que calcular el área, sería base por altura. En la base tenemos al tiempo y en la altura tenemos la distancia. Entonces, si nosotros multiplicamos, tenemos la velocidad en la parte acá de altura, ¿sí? Entonces, si nosotros multiplicamos velocidad por tiempo, lo que obtenemos es una distancia, ¿sí? Acá abajo lo explica, ¿sí? Tenemos el área, que es la distancia, que va a ser igual a la base, que es el tiempo, por la altura, que es la velocidad, ¿sí? También tenemos el gráfico de aceleración en función del tiempo, y observamos que es una línea horizontal roja en el eje del tiempo. Acá. Esto significa que la aceleración es nula, lo cual apoya que la velocidad sea constante, ¿sí? Estas son las interpretaciones de los gráficos de MRU, ¿sí? Y ahora MRV, para terminar, tenemos que es un movimiento sí que se caracteriza nuevamente por una trayectoria rectilínea, pero esta vez la aceleración es constante, ¿sí? La aceleración no es cero como en el movimiento rectilíneo uniforme, sino que en este caso la aceleración es constante, varía, digamos, de manera uniforme. Es decir, que la velocidad del cuerpo varía linealmente con respecto al tiempo y la posición varía de forma cuadrática con respecto al tiempo, ¿sí? La velocidad del cuerpo ya no es constante porque tenemos una aceleración
sino que la velocidad ahora va a variar linealmente respecto al tiempo, ¿sí? Y la posición de manera cuadrática. Igualmente ahora en los gráficos lo vamos a ver bien. Bueno, que tenemos las formulitas que ustedes vieron, nuevamente acá abajo les indica lo que es cada variable. También aparece otra fórmula, no sé si ustedes la llegaron a ver, que esta fórmula lo que nos relaciona es la velocidad inicial con la aceleración y las posiciones finales e iniciales. Es decir, podemos averiguar una velocidad sin recurrir al tiempo que empleó el cuerpo o el móvil para recorrerlo, ¿sí? En algunos ejercicios que no les den los tiempos iniciales y finales, pueden utilizar esta fórmula para averiguar una velocidad final o inicial. Y acá finalmente tenemos las representaciones que habíamos dicho. Como dijimos, tenemos la distancia en función del tiempo, que es una cuadrática. Tenemos la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Que es una función lineal. Y tenemos la aceleración en función del tiempo, que también es una lineal pero constante, ¿sí? En la velocidad varía la velocidad, digamos, de manera lineal, pero en la aceleración tenemos que la gráfica es una recta, lo que quiere decir que la aceleración es constante. Bueno, el gráfico de posición en función del tiempo nos informa que en tiempos iguales el cuerpo recorre distancia cada vez más grande debido a la aceleración. Por eso es que varía de forma cuadrática. A medida que pasa el tiempo, como el móvil se está acelerando, va recorriendo más distancia en las mismas cantidades de tiempo, ¿sí? Por eso vemos que es una parábola. Es importante destacar que si la parábola está invertida, significa que la distancia recorrida es cada vez menos en tiempos iguales, por lo tanto el objeto se está desacelerando. Es decir, acá vemos que el objeto está acelerando, está aumentando su velocidad. Pero si la parábola estuviera invertida, lo que nos diría es que se estaría desacelerando, estaría reduciendo su velocidad. Por lo tanto, recorrería en tiempos iguales una menor cantidad de distancia. Bien. Bueno, nuevamente hablamos de lo que es el área bajo la curva en el gráfico de velocidad. Es muy similar a lo que era la velocidad de movimiento rectilíneo uniforme, solamente que se le agrega, digamos, se calcula de otra manera. Primero se calcula lo que sería el rectángulo que forma esta velocidad inicial, ¿sí? O sea, podríamos trazar una línea acá y calcular primero esta área, este rectángulo. Y además sumarle después el área que se forma con esta recta y con esta otra, ¿sí? Entonces estaríamos calculando un área de un rectángulo y un área del rectángulo. Y al sumarlas, estaríamos obteniendo, digamos, el área recorrida o sea, la distancia recorrida por el móvil, ¿sí? Y bueno, por último, en el gráfico de aceleración en función del tiempo, observamos una línea horizontal que nos informa que la aceleración no cambia en el tiempo, ¿sí? El área bajo la curva representa la velocidad mediante la siguiente fórmula. El área va a representar la velocidad y el área nuevamente la calculamos como base, que es el tiempo, por altura, que es la aceleración, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, hasta ahora no. Vamos bien. ¿Se entiende todo entonces? Yo por lo menos sí. Bueno, buenísimo. Ahora le voy a dejar a Ludmila para que ella también presente su parte. Ahí está, Ludmila, cuando quieras. Dale. Bueno, ahí presento pantalla y me avisan si se ve, por favor.
Esperen un segundito. Ahí está. A ver, ahí se ve. Sí, sí, ahí se ve. Ah, se ve. Listo, genial. Bueno, yo les voy a hablar sobre caída libre. Seguramente es un movimiento que ustedes ya lo vieron. Pero vamos a retomar más o menos como para que lo tengan un poco más fresco. Bueno, la caída libre va a hacer relación a un cuerpo cuando un cuerpo, sin importar el peso que tenga, el tamaño o la forma, cae con la misma aceleración, despreciando la resistencia del aire. La aceleración que experimenta cualquier cuerpo va a ser la aceleración de la gravedad. Esta aceleración va a tener sentido hacia abajo y dirección vertical. El signo que va a llevar esta aceleración va a depender del sistema de referencia que adoptemos, ¿sí? Y el valor, si lo conocen, lo vuelvo a decir, que es de la aceleración gravitatoria, es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. O redondeándola, se usa también el 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Sobre esto, el que hizo fue Galileo, uno de los que demostró por argumentos teóricos que en ausencia de aire, o sea, en el vacío, la aceleración que adquiere un cuerpo no va a depender de la masa, sino que es por la atracción gravitatoria, por la influencia de la gravedad. ¿Qué pasa? Acá vamos a ver un objeto, pensemos que yo tengo una tiza en la mano y la suelto. Esta tiza va a ser atraída por la gravedad que actúa, ¿sí? Va a ser atraída hacia abajo por influencia de la gravedad. Entonces, acá tenemos un sistema de referencia en donde represento esto, ¿sí? Un objeto que se deja caer desde esta altura. Tiene una velocidad que va a ser 0. Esa velocidad va a ir aumentando y por este lado vamos a tener lo que es la gravedad, ¿sí? Con el signo positivo y apuntando hacia abajo. Las ecuaciones del movimiento que se van a utilizar para la caída libre es parecida, son las mismas fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado que ya vieron con mi compañero, ¿sí? Vamos a tener la ecuación de la posición, la velocidad y la de la aceleración, que se representa con la letra G, que sería la de la gravedad, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, sobre el tiempo final y el tiempo inicial, ¿sí? Esto, hasta ahí, sería lo que es la caída libre. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió? ¿Retrocedo? No, hasta ahora va bien. Por ahí sí, por ahí explícamelo de nuevamente para mí. Lo de él, discúlpame, no te escuché. Al principio cuando explicaste lo de sistema de referencia. ¿El sistema de referencia? Bueno, el sistema de referencia, este movimiento, o sea, la caída libre se da en el eje vertical, ¿sí? O sea, en el eje Y. Y vos tenés un objeto que lo lanzás desde una cierta altura, ¿no? Imagínate que yo estoy parada y lo tiro desde mi altura. Este objeto va a caer y va a ir aumentando su velocidad. Cae porque está siendo atraído por la gravedad, ¿sí? Ahora sí, gracias. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué pasa si yo al objeto que tengo en la mano, en vez de dejarlo caer, lo lanzo hacia arriba? Una pelota, la tiza que puse en el ejemplo. Bueno, lo que va a pasar es que vamos a estar en presencia de un tiro vertical, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo lo arrojo o lanzo el objeto con una velocidad que va a ser distinta de 0 esa velocidad.
Pero cuando esa velocidad suba, el objeto que tiro alcanza una altura, que es la altura máxima, su velocidad en ese punto se va a hacer 0. En ese punto se hace 0, pero ¿por qué se hace 0? Porque tenemos que la gravedad, como bien dijimos, es en sentido hacia abajo. Y vamos a ver que vectorialmente, ahora después le pongo un ejemplo, la velocidad va hacia arriba y tenemos una aceleración que está haciendo hacia abajo. Entonces, como la velocidad se le opone a la gravedad, hace que su velocidad vaya disminuyendo hasta que llegue a un punto donde se hace 0. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Bueno, supongo que sí. Bueno, Sí. ahora lo que yo hago es representarle la misma situación, pero como para que lo vean visualmente, se la pongo en el eje horizontal. O sea, se las acuesto como para que se entienda. Tenemos el objeto que sale con una cierta velocidad positiva. Y acá de este lado vamos a tener el vector de la aceleración, que es en sentido contrario, que tiene un signo negativo. Lo que me indica este signo negativo es que está haciendo que el objeto se vaya frenando. Y es por eso que cuando llega a un punto máximo, el objeto en ese punto se haga 0. Ahora, acá tenemos un sistema de referencia donde se visualiza ese caso. Pero espérame un cachito porque me parece que me falta una diapositiva. Ah, no, acá está. Bueno, y en este punto, bueno, acá vemos el eje, el sistema, retomando, el sistema de referencia, tenemos el eje Y, el objeto que está siendo lanzado hacia arriba, y tenemos los vectores que nos indican, el vector velocidad y el vector aceleración hacia abajo. Las ecuaciones para el tiro vertical es el mismo que se utiliza en caída libre. Lo que me va a cambiar es el signo. ¿Por qué? Porque en caída libre yo tengo aceleración positiva y en tiro vertical yo tengo una aceleración que es negativa, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza el signo negativo. Y acá tenemos para calcular la velocidad. Son las ecuaciones de la posición y de la velocidad final, ¿sí? Ahora, acá tenemos una situación en la que consideramos anteriormente, tomando el ejemplo, ¿no? Donde yo lanzo el objeto, llega al punto máximo y en ese punto máximo también puede pasar de que el objeto caiga. En caso de que el objeto llegue a su punto máximo y caiga, se va a comportar como una caída libre, ¿sí? Que es lo que expliqué anteriormente. Entonces, acá le hago una comparación del objeto que sube, llega a su punto máximo y comienza a caer. Obviamente que al caer va ganando de nuevo su velocidad, ¿sí? Y entonces lo que hago es que la velocidad en el punto A va a ser la misma velocidad que en el punto E. Lo mismo sucede con la velocidad en el punto B. Va a tener la misma velocidad que en el punto D. ¿Y qué pasa con los tiempos? Bueno, el tiempo en bajada, en subida y en bajada van a ser iguales, ¿sí? Y eso sería lo que es tiro vertical. ¿Alguna duda? Así sigo. ¿El chat? ¿No? No, dicen que no hay dudas. Ah, listo, perfecto. Bueno, ahora mi compañero le explicó lo que es movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo variado, uniformemente variado. Para ver lo que es movimiento parabólico, que ustedes ya lo estaban viendo con Parolín, movimiento parabólico, tiro vertical, se va a hacer una composición de los dos movimientos. Vamos a tener un movimiento en el eje vertical y un movimiento en el eje horizontal, ¿sí? Que esos dos movimientos estarían compuestos por un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá vamos a tener ahora dos componentes en juego. Vamos a tener la componente X por un lado y la componente Y por el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que el movimiento, vamos a tener que analizar el movimiento desde dos componentes ahora. Una que es por la componente
y el otro que es por la componente X. Si miramos en el eje X, lo que estaría actuando sería un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una velocidad constante y va a tener una aceleración nula, una aceleración cero, ¿sí? Y si vemos en el eje vertical, nos vamos a encontrar que es un movimiento variado, ¿sí? Entonces, que va a estar afectado por la aceleración de la gravedad. La trayectoria que esto va a recorrer va a ser una parábola, como bien ya lo han visto, y lo que cabe destacar de este movimiento es que, al igual que en el tiro vertical, va a llegar a un punto donde alcance su máxima altura y la velocidad en la componente Y va a ser cero. Ojo con esto, porque la velocidad, la que se hace cero, sería la que es en la componente Y. En la componente X va a seguir habiendo velocidad en todo el movimiento, ¿sí? Igual ahora les muestro un esquema. Nosotros vamos a tener que el objeto, la pelota, se patea con una cierta y sale disparada con una cierta velocidad, que sería esta velocidad acá, el vector rojo. Esta velocidad forma un ángulo, o la horizontal, en lo cual me va a dar para descomponer la velocidad en Y y la velocidad en X. Para esto se usa lo que es la trigonometría, ¿sí? Una vez que yo tengo la componente Y y la componente en X, en cada punto de esta trayectoria yo voy a tener actuando la velocidad en Y hacia arriba y la velocidad en X. Lo mismo va a pasar en este punto. Este sería la altura máxima que alcanza el objeto. Entonces, en este punto solo vamos a tener velocidad en X, que es lo que les había mencionado anteriormente. Vamos a tener solo velocidad en X. En este punto de acá, como se va a comportar como una caída libre, vamos a tener velocidad en X y velocidad en Y, hacia abajo. Y también está afectado estos movimientos por la gravedad, que también va en sentido hacia abajo, ¿sí? Lo mismo pasa en este punto, que tiene velocidad en X y velocidad en Y. Y las ecuaciones que se utilizan, como dijimos que son dos movimientos, entonces vamos a tener que utilizar las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniforme y en el uniformemente variado, ¿sí? O en el acelerado. Entonces vamos a tener la posición, que esta yo lo pongo como posición, pero también lo pueden encontrar en algunos ejercicios como altura máxima. Tenemos Y va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final va a ser la velocidad más la gravedad por el tiempo. Y la gravedad en este caso se mantiene constante, que es el valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y para el eje horizontal, que sería el eje X, vamos a tener la posición, que es la X, que es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y su velocidad va a ser constante, es decir, que en todo el movimiento el valor es el mismo, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? Así sigo. A ver. No, vamos bien, profe. Ok, entonces sigo. Bueno, y también nos vamos a encontrar dentro del movimiento parabólico puede haber un tiro horizontal. Por ejemplo, puede ser una bolita que rueda por una mesa y llega a la punta y comienza a caer. Bueno, eso es un tiro horizontal. ¿Qué pasa? Es un movimiento, vamos a tener un movimiento horizontal y vertical, pero no se van a ver afectados uno por el otro, ¿sí? Va a ocurrir un movimiento en el eje horizontal, va a ocurrir un movimiento rectilíneo uniforme. Es similar a lo que ya vimos, a lo que ya mencioné anteriormente. Va a ocurrir un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque el objeto no va a estar afectado por
lo que es la aceleración. Acuérdense que en el eje horizontal, en un movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es 0, ¿sí? Entonces no está afectada, siempre va a ser el mismo desplazamiento, ¿sí? Y en el eje vertical vamos a ver que va a estar actuando la gravedad de nuevo y se debe a que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. El tiempo del movimiento horizontal va a ser el mismo que se emplea en la caída. Y lo que va a describir este movimiento va a ser una media parábola. Así. Que sería la siguiente. Acá podemos ver un avión que que está volando en dirección horizontal y supongamos que deja caer un objeto, un paquete. Entonces, el paquete empieza a desplazarse en esta dirección horizontal que tenemos que es el eje X. Y cuando comienza acá, en este momento, solamente vamos a tener la componente X, ¿sí? Ahora, cuando comienza la caída, en este punto de acá, va a empezar a actuar lo que es la velocidad en Y y lo que sería la gravedad, que sería el vectorcito hacia abajo, como vimos anteriormente, ¿sí? Y en cada punto de la trayectoria se va a tener dirección en X, velocidad en X y velocidad en Y hacia abajo, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que en este punto vuelva a tener solamente velocidad en X, ¿sí? Ahora, las ecuaciones para este movimiento son, como verán, las mismas que venimos trabajando, pero ¿qué va a pasar? En el eje Y no vamos a tener posición inicial. Entonces, esto sería 0. Tampoco va a haber velocidad inicial. Entonces, también se me hace 0 este término. Lo que me va a quedar va a ser un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en el caso del eje X, vamos a tener que su posición inicial va a ser 0, vamos a tener la velocidad y vamos a tener un tiempo si te lo da. Y cuando comienza a caer, o sea, en este punto, vamos a tener hacia abajo el vector velocidad en Y, que va a venir, que su ecuación va a ser la velocidad inicial, que va a ser 0, porque no va a haber velocidad inicial en Y, más la gravedad por el tiempo. Y así sería todo lo que sería el movimiento parabólico. Esto sería en el caso de un tiro horizontal, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo? ¿Alguna pregunta? Y dejo de compartir pantalla. ¿Alguien? ¿No hay dudas? No, dicen por el chat. No. Bueno, perfecto. Así que eso sería un breve repaso de lo que serían los últimos 3 movimientos. Bien, la idea ahora es trabajar algunos ejercicios en estas 2 horitas que quedan. Bueno, la idea es que ustedes los vayan planteando, ¿sí? Y bueno, cuando ven que se traban, que no entienden cómo plantearlo o no entienden por ahí la situación que presenta el problema, bueno, andan por WhatsApp, así lo vamos charlando entre todos, ¿sí? Y bueno, esto era lo que teníamos que ver hoy, ¿sí? Es un repaso para darle un cierre a cinemática lineal, ¿sí? Porque la semana que viene vamos a empezar con lo que es la cinemática del movimiento circular. Es importante que por ahí ustedes puedan, después les vamos a pasar, si quieren, esto que estuvimos viendo hoy, el PowerPoint y el Word, pero que tengan en cuenta los conceptos de velocidad, de desplazamiento, de distancia,
porque vamos a ver que, por ejemplo, va a haber aceleraciones en el movimiento circular que van a hacer que cambien de dirección la velocidad, pero no la rapidez, ¿sí? O sea, el módulo de la velocidad no va a cambiar, pero sí la dirección. Entonces es importante tener en cuenta estas distinciones, lo que es la velocidad, lo que es la rapidez, que podamos también tener en cuenta que en una velocidad puede cambiar la cantidad o la magnitud, el módulo, como les guste llamarlo, o también puede cambiar la dirección, o cambiar ambas, digamos, componentes al mismo tiempo, ¿sí? Con estas ideas son que vamos a trabajar con movimiento circular, ¿sí? Así que sería buenísimo que digamos, lo tengan bien entendido, bien presente. pensado, digamos, para poder después entender cómo se interpreta un movimiento circular, ¿sí? ¿Alguna duda? Si no hay duda, bueno, vamos terminando y ya vamos pasando al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Las actividades. Sí, perfecto. La explicación estuvo buena. Ahora se viene lo bueno. Buenísimo. Vamos a explicarlo. Bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, ahora voy a enviar la actividad así por el grupo, así ustedes la pueden descargar y comenzamos a trabajar con eso. ¿Les parece? Buenísimo. Listo, perfecto. Listo. Chao. ¿Corto la grabación, chicos? Sí. Sí. Listo.